En esta ocasión de lo que vamos a hablar va a ser de la definición de un conjunto. No nos vamos a meter tanto en la axiomatización de la teoría de conjuntos, vamos a estar viendo cómo se ven los axiomas, pero no los vamos a enunciar formalmente. No nos meteremos en todo ese formalismo. El objetivo de todas estas lecciones es entender cómo funcionan los conjuntos y cómo podemos comunicarnos entre ellos a partir de funciones. Entonces no vamos a entrar tanto a detalle, pero sí vamos a entender cómo trabajar con conjuntos. Para empezar, ¿qué va a ser un conjunto? Un conjunto va a ser una colección de objetos con una propiedad bien definida. La propiedad es la que nos va a determinar qué elementos van a pertenecer al conjunto. Por eso es que decimos que tiene que estar bien definida. Tenemos que ser muy rigurosos con la propiedad que debemos de poner. Ahora, una de las cosas importantes para que algo sea un conjunto es que este no sea muy grande. ¿En qué sentido me refiero a que no sea muy grande? Bueno, prácticamente todo en este mundo puede ser un conjunto, excepto una cosa. El conjunto de todos los conjuntos no va a existir, ya que esto violaría uno de los primeros principios de la teoría de conjuntos. Como les dije, no lo vamos a enunciar completamente, no lo vamos a meter en ese formalismo de momento, pero sí va a ser necesario para la definición de lo que es un conjunto. Entonces quedamos que un conjunto es la colección de objetos con una propiedad bien definida y adicionalmente debe de cumplir que el propio conjunto no es un elemento de sí mismo. Esto de ser un elemento, de no ser un elemento de sí mismo, lo voy a subrayar porque es muy importante. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Una de las propiedades principales de un conjunto es que no pertenezca a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya quedamos que prácticamente todo puede ser un conjunto. Por ejemplo, puedo tomar el conjunto de todos los colores. Sin entrar en detalles de lo que es un color, de luz, etc., vamos a quedarnos con lo básico. El conjunto de todos los colores es una colección de objetos cuya propiedad está bien definida. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es que tiene que ser un color el objeto para pertenecer a este conjunto. Ahora, ¿a qué me refiero con que no es un elemento de sí mismo? Bueno, el conjunto de todos los colores no es un color, por tanto no pertenece a sí mismo. Entonces, esto está bien definido, esto en efecto sí es un conjunto. Cuando trabajamos con conjuntos tenemos que determinar la propiedad que los distingue a los elementos. Como quedamos en este caso del conjunto de todos los colores, la propiedad que los distingue a cada uno de los elementos es ser un color. Y como ya dijimos, la colección de todos los colores no es un color, por tanto, no pertenece a sí mismo. Esta va a ser la definición que vamos a tomar como conjunto. No nos iremos más a profundidad. El primer axioma de conjuntos o uno de los axiomas principales en cuanto a la teoría de conjuntos justamente es esto que subrayamos, el no ser un elemento de sí mismo. Esto evita ciertas paradojas, como que es lo que se conoce como la paradoja de Russell. La paradoja de Russell justamente es aquella de que decía que teníamos que tener mucho cuidado porque permitía que existiera el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, cuando se axiomatiza la teoría de conjuntos, se evita eso pidiendo este requisito, que ningún conjunto puede ser elemento de sí mismo. Por tanto, como una nota y una observación muy importante, no existe el conjunto de todos los conjuntos. Eso no va a existir. Lo que subraya en rojo justamente no lo impide. O sea que la colección que cumple la propiedad de ser un conjunto, eso no es un conjunto. Posteriormente a esto se le conoce como categoría, pero no nos centraremos en esas cosas. Solamente nos centraremos en los conceptos básicos de conjuntos para entender cómo trabajar con ellos. Por tanto, no existe el conjunto de todos los conjuntos. Pasamos a la notación.
Cuando trabajamos con un conjunto tenemos dos formas de denotarlo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el símbolo X mayúscula, este es un símbolo y este representa un conjunto. Si este X representa un conjunto, no sabemos qué conjunto sea, solamente es un símbolo, algo que nos permite identificar algún conjunto. Entonces, de momento esto nos va a representar un conjunto. Tenemos dos formas de escribirlo. Por ejemplo, tenemos la forma extendida. ¿Cuál es la forma extendida? Bueno, la forma extendida es aquella donde escribimos a cada uno de los elementos del conjunto explícitamente. No hay que dejar aquí ningún hueco. Se tienen que poner a cada uno de los elementos. Ahora, entrando un poco en simbología, este símbolo que tenemos aquí, que consta de dos puntos y un signo de igual, significa definición. Lo que quiere decir que estamos leyendo que X se define como el conjunto. Estas son llaves. Las llaves nos indican dónde inicia un conjunto y dónde termina un conjunto. Dentro de las llaves tenemos que poner a cada uno de los elementos del conjunto. Como les dije, no podemos dejar huecos. Tenemos que poner a todos y cada uno de los elementos. La notación extendida se destaca por esto, porque tenemos que describir al conjunto completamente por medio de los elementos que lo componen. Aquí no aparece en ningún momento la propiedad como tal. Lo único que se da, por supuesto, es que todos estos cumplen la propiedad de pertenecer al propio X. El problema de esto es que, por ejemplo, en el caso del conjunto de todos los colores, si X nos representa el conjunto de todos los colores, entonces en este caso escribirlo en forma extendida puede ser bastante complicado. Por ejemplo, aquí pongo un color, ponemos otro color y tendría que irlos denotando así absolutamente a todos los colores que hay dentro de nuestro universo. Los tendría que ir escribiendo todos, pero estos tres puntos de aquí son muy ambiguos. Hay una ambigüedad. ¿Qué quiere decir con que hay una ambigüedad? Bueno, que estos tres puntos se pueden dejar a libre interpretación. Alguien podría decir, no, no es cierto, no es el conjunto de todos los colores, porque en esos tres puntos no estás escribiendo qué otros colores hay. Te podrían faltar, aún no lo sabemos. Entonces, la notación extendida tiene esta deficiencia. Cuando tenemos un conjunto muy grande, ya sin ponernos en términos de lo que quedamos hace un momento que era muy grande, sino que tiene un conjunto con muchos elementos donde ya no podemos describirlos, entonces es cuando entra en acción la otra forma de denotar a un conjunto, que es la notación compacta. ¿Cómo es la notación compacta? Bueno, ahora van a ser X, quedará definido como aquellos elementos. A esto le llamamos un elemento. Incluso acá arriba a todos los que pertenecían aquí también se les llama elementos, solamente que acá abajo los necesito distinguir un poco más. Tal es que estos dos puntos nos separan al elemento con la propiedad que cumple. Lo voy a poner así, phi de x. ¿Qué quiero decir con phi de x? Bueno, phi es la propiedad de los elementos del conjunto. ¿Por qué ponemos como si fuese una función? Bueno, porque el x está atado a esta propiedad. X minúscula no pertenecería al conjunto X mayúscula si no cumple la propiedad phi. Entonces, esta es la notación compacta y nos permite que listas grandes de elementos en un conjunto se puedan simplificar por medio de la propiedad distinguida. Por ejemplo, si regresamos otra vez al caso donde X era el conjunto de todos los colores, entonces en este caso X sí va a ser igual. Todos los elementos vamos a ponerles A, que cumplen la propiedad de que A es un color. Entonces, la
El símbolo phi que nos destacaba la propiedad es justamente esto que está aquí. Si resulta que cuando nosotros evaluamos al A dentro de phi, o sea, nos preguntamos, ¿A es un color? En este caso, por ejemplo, yo pongo A y resulta que el A es un símbolo que me guarda esto que está aquí, o sea, el color amarillo. Bueno, yo reviso la propiedad sobre A. Esto quiere decir que estoy revisando la propiedad phi, se la estoy comprobando a A. Y en este caso, pues el amarillo sí es un color. Entonces nos dice que esto es verdadero. Como es verdadera la propiedad, entonces en efecto el A es un color. Ahora, solamente por aclarar unos casos, ¿cuál es la diferencia entre poner dos puntos igual, o sea, el símbolo de definición, con el símbolo de igualdad? ¿Por qué aquí ya no le puse dos puntos? Ya no le puse dos puntos porque ahora ya tenía que el X era el conjunto de todos los colores. Ya lo había definido previamente. Ya lo había definido. Entonces acá abajo ya no estoy definiendo a X, sino simplemente estoy cambiando la representación de X. ¿En qué sentido me refiero a la representación? Bueno, en esta línea que estoy indicando aquí, definí a X como el conjunto de todos los colores de manera textual. Lo puse todo con palabras. Luego cambiamos la definición. Es la misma definición, pero ahora cambiamos el símbolo que la representa. En este caso, lo pusimos como los colores, aunque aquí hay una ambigüedad, por tanto esta no fue buena. Pero igual aquí utilizamos el símbolo de igualdad porque ya lo había definido previamente. Y por último, utilizamos la notación compacta. Otra vez, solo le cambiamos la notación a X, solo le cambiamos el valor a X, pero X ya estaba definido. Ya se había definido quién era X. Por eso aquí sí utilizamos el símbolo de igualdad y no el de definición. Cuando tomamos un elemento de un conjunto, vamos a decir que tomamos otra vez X mayúscula como un conjunto. Ya nos olvidamos del conjunto de todos los colores y de lo que habíamos dicho. Este es un conjunto que tiene una propiedad y sus elementos la cumplen. Si tomamos un elemento del conjunto X, por ejemplo, tomamos el elemento identificado con A, entonces diremos que el elemento A pertenece al conjunto X o simplemente que pertenece a X. Y en este caso vamos a utilizar un símbolo muy específico, que es el de pertenencia. El símbolo de pertenencia nos indica cuando un elemento pertenece a un conjunto. De manera que si yo tomo cualquier elemento X, el que sea, yo no sé qué cosa me represente, pero es un elemento que está identificado con la letra X, y escribo X, este símbolo que parece una E, así, estaré diciendo que X pertenece a X mayúscula. Por ejemplo, si yo tomo este color que tenemos aquí, entonces yo lo represento con una letra, vamos a decirlo así, con la letra R, por ejemplo. Cuando yo hablo de R, haré referencia a este color, entonces tendremos que escribir R pertenece al conjunto X. Entonces con esto diremos que R cumple la propiedad de ser un color. Como escribimos R pertenece a X, entonces R debe de cumplir la propiedad de ser un color. Y en efecto, la R nos simbolizaba este color rosa que teníamos aquí. Entonces eso quiere decir este símbolo de pertenencia. Otro ejemplo, tomamos el conjunto Y que está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso utilicé la forma extendida para describir al conjunto Y. Entonces, de aquí podemos decir que, por ejemplo, el 2
pertenece a Y, ya que aunque la propiedad no está bien definida en este conjunto como tal, pues podemos poner como propiedad phi pertenecer a Y o estar en la lista entre las llaves que definen a Y, y el 2 está entre esos elementos que están en esta lista. Por tanto, escribimos que el 2 pertenece a Y. Caso contrario, cuando un elemento A no pertenece al conjunto X, lo representaremos con prácticamente la misma notación, salvo que ahora el símbolo de pertenencia se le realiza una línea cruzada de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de esta manera. Esto se puede leer como la negación de la pertenencia, y que va a ser algo muy común en matemáticas. Cuando queremos negar un símbolo, simplemente lo tachamos. Pero esto también se puede leer como no pertenece a. En el ejemplo de Y, donde los elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, pues podemos decir que el 6 no pertenece a Y, ya que el 6 no es uno de los elementos que están en 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, en este caso, 6 no pertenece. 6 no pertenece a Y, y lo representamos con ese símbolo. Entonces, esto es lo que nos conforma un conjunto como tal. Recuerden, un conjunto va a ser una colección de objetos con una propiedad bien definida, pero que no debe pertenecer a sí mismo. Si ya pertenece a sí mismo, ya no se considera un conjunto. Por eso, la nota esta que tenemos resaltada aquí, no existe el conjunto de todos los conjuntos. Hay que tener mucho cuidado. Aquí ya tenemos lo que es la definición de un conjunto. Ya podemos trabajar con la notación compacta y con la notación extendida de cómo escribir conjuntos. Y lo siguiente será ver cuándo dos conjuntos son iguales. Pero eso me lo voy a reservar un poco, porque lo siguiente que hablaremos será qué es un subconjunto de un conjunto. Otra vez, la existencia de los subconjuntos se va a deber a los axiomas de la teoría de conjuntos, los cuales no trataremos a fondo, pero vemos que aparecen cuando estamos trabajando. Entonces, en este caso, la definición de subconjunto proviene completamente de esa axiomatización. A nosotros solo nos interesa la definición, y a partir de ella diremos o ya comprobaremos cuándo un conjunto es igual a otro. Entonces, me lo reservaré por un momento, aunque puedo decirlo así directamente antes de terminar, que dos conjuntos son iguales siempre y cuando contengan a los mismos elementos. Pero esto quedará un poco más claro cuando hablemos de subconjuntos. Espero que haya quedado claro la definición de conjunto, y ya posteriormente trabajaremos con subconjuntos.